Y vamos a hablarles ahora de una cita que tenemos en Sanlúcar de Barrameda el próximo 5 de noviembre. La Iglesia Evangélica Tarsis retoma su conferencia sobre Antonio de Nebrija y los textos bíblicos. Vamos a hablar de ello y para eso se encuentra con nosotros el pastor de esta iglesia, Rubén de la Barrera. Vamos a saludarlo ya. Muy buenas, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, sí, buenas tardes. Bueno, pues retomáis esa conferencia, como decimos, de Antonio de Nebrija y los textos bíblicos, a cargo de Emilio Monjo. ¿La retomáis por qué? ¿Por qué se tuvo que suspender? Se tuvo que suspender porque estaba lloviendo a mares. Claro. Ese día estaba lloviendo a mares, cosa que nos haría falta ahora. Ay, eso es también. Pero ¿verdad? estaba lloviendo a mares y Emilio, cuando empezó a salir de Sevilla, allí también estaba lloviendo muchísimo. Entonces, al final tuvimos que suspenderla porque si es para ofrecer información a la ciudad y no se puede ir porque está lloviendo, no tiene sentido. No tiene sentido, claro que sí. No tiene sentido. Así que la retomáis para el próximo día 5 en el Centro Cultural La Victoria, ¿puede Sí, ser? sí, allí en el Centro Cultural La Victoria. Fuimos a hablar con el ayuntamiento a ver dónde podría encajar mejor y en ese espacio, por ser un lugar donde, bueno, se ha hablado del Evangelio allí muchas veces, se ha hablado de Jesús, es un lugar muy emblemático dentro de nuestra ciudad, pues nos pareció a todos pues que podría ser un buen lugar para poder hablar de todo esto. Las puertas abiertas para todo el que quiera asistir. Por supuesto, abierto a todo el que quiera asistir. Perfecto. A todo el que quiera asistir. Bueno, sí. pues vamos a hablar, si te parece, un poco de la persona. Doctor en filosofía, Emilio Monjo, que será el encargado de darnos esta conferencia. Sí. Háblanos un poquito de él. Pues Emilio Monjo, yo no lo conozco personalmente. He estado hablando con él por teléfono y él me ha comentado que ha venido en más de una ocasión aquí a Sanlúcar, Sí. sobre todo a la fundación del Palacio de los Duques de Medina Sidonia, Sí. en el archivo para hacer sus investigaciones. Porque este hombre, este doctor en filosofía, también es pastor de una iglesia allí en Sevilla y su doctorado en filosofía está dentro de la ética y la filosofía política. Y ha escrito varios libros relacionados todos con el tema de la huella de la reforma en España del siglo XVI. ¿Vale? Ha colaborado con la Universidad de Sevilla, la Fundación Las Tres Culturas, bueno, la Universidad Complutense, la Real Academia de Extremadura. Y tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Tiene una trayectoria impresionante este hombre, la verdad es que sí. Y además en el trato es muy afable, se puede conversar muy bien con él, aunque es un hombre que sabe mucho, pero eso es lo guay, ¿no?, de las personas que saben, Claro, ¿no? Claro que sí, Que ¿no? saben comunicarse con la gente. Eso es importante, claro que sí. Sí. Bueno, pues Emilio Monjo, que como decimos va a estar a cargo de esta conferencia, que versará sobre Antonio de Nebrija. ¿Qué relación tiene Antonio de Nebrija con la Iglesia Evangélica? Pues Antonio de Nebrija con la Iglesia Evangélica, el punto de conexión es la Biblia. Claro. La Biblia. Claro. Antonio de Nebrija se le conoce mucho por su vínculo a la gramática, ¿no? Sí. Él ha tenido, de hecho, en este año se celebra el 500 aniversario del nacimiento de este hombre y toda su trayectoria. Y todo lo que se ha hablado es acerca de eso, ¿no?, de la gramática y su aporte a la gramática española. Pero él, al ser un apasionado por la palabra, en su propia definición, tanto la palabra de Dios como la palabra con la que uno puede comunicarse, Sí. pues este hombre se metió a traducir el Antiguo Testamento, precisamente. Ajá, El sí. Antiguo Testamento. Por esto tuvo muchos problemas. Sí, los tuvo. Porque en aquel momento la Inquisición de aquel momento, los poderes religiosos de aquel momento, veían con cierta sospecha todo lo que tuviese que ver con las traducciones del lenguaje original, porque el hebreo lo sabían los judíos, y a los judíos se les estaba queriendo expulsar de España, había mucho antisemitismo. Entonces, hablar de traducir los textos en hebreo, eso era muy problemático. Claro. Muy problemático. Entonces, bueno, tuvo muchos problemas. De hecho, le quitaron de sus propias manos en los textos que él mismo había ya traducido, se los quitaron de las manos. De hecho, fue un hombre muy adelantado a su época porque él mismo quiso
que sus escritos, que sus libros y que todo lo que hacía, bueno, pues tuvieran derechos de autor, incluso mucho antes de que existiera el copyright, evidentemente. Sí. Fue un hombre muy adelantado. Y también hay una cosa que curiosa de él, y es que dentro de la época en la que vivía, ¿no? Él hizo que su hija fuera la primera mujer docente de universidad, teniendo hijos incluso. O sea que ya te digo que fue un hombre muy adelantado. A su época le daba igual que lo señalaran con el dedo. Sí, sí, y mira, precisamente hablando de este tema de personas que viven en un momento histórico en el que hay muchísimos cambios, he tomado nota de algunas cosas, ¿vale? Sí. En la época de este hombre, en su generación, se descubrió la imprenta, no, se inventó la imprenta, no se descubrió, se inventó la imprenta. Y la imprenta, en aquel momento, sería como el Internet para nosotros hoy, ¿no? Claro. Hubo una guerra en aquellos tiempos, en aquellos momentos. Cae el Imperio Romano de Oriente, ¿vale? Constantinopla cae en manos de los turcos. Y se amplían los horizontes. Eso de la circunnavegación con Magallanes y con Colón, ya tus fronteras, lo que te define, se va rompiendo. Hoy en día estamos pensando, el ser humano está pensando en plantar una colonia en Marte. Sí. ¿Vale? Está Lutero, sus 95 tesis. La religión ya no es la institución no es la que te define, sino que es el acercamiento tú a la palabra de Dios y a tu entorno, y tú eres el que decide. Y luego nos encontramos con Copérnico, que Copérnico dice que ya la Tierra no es el centro del universo, es el Sol. Entonces, en esta época de tantos cambios, este hombre, como tantos otros, surge, y cuando ya todo se convierte en inestable, ¿dónde encontramos esos elementos estables que nos ayudan a fundamentar nuestra vida y a dar respuesta a estos desafíos? Pues Antonio de Nebrija lo encontró en la Biblia. En la Biblia. En la Biblia. Bueno, pues lo vamos a conocer, como decimos, el próximo 5 de noviembre. ¿Hora 8? 8 no. 11:30. 11:30. 11:30, no es por la tarde, es por la mañana. 11:30 de la mañana. Bien, Centro Cultural de la Victoria, puertas abiertas para todos aquel que quieran conocer un poco más de la historia de Antonio de Nebrija y los textos bíblicos de la mano de Emilio Monjo. Así que, y organizado, por supuesto, por la Iglesia Evangélica Tarsis. Así que no se lo pueden perder. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, es un placer siempre estar aquí. Es tu casa, ya lo sabes.